Hola grupo, vamos a empezar a trabajar con función exponencial, como bien están leyendo, ¿sí? Los próximos videos van a tratar de eso, y en particular en lo que nos vamos a enfocar, para alegría de todos y de todas, es en los límites infinitos en estas funciones. Antes, igualmente, de arrancar con lo que es la función exponencial, vamos a recordar a qué operación aritmética recuerda, ¿sí? Que es la potenciación, como están leyendo en pantalla. Para empezar, bueno, vamos a recordar un par de cosas que me parecen más interesantes para poder trabajar, o importantes en realidad para poder trabajar esta función. Primero vamos a recordar un poco las partes de la potenciación. Tenemos una base. Esta base A puede pertenecer a cualquier número real, ¿sí? Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser la raíz cuadrada de 3, puede ser 0 también. Y K es el exponente, de ahí viene el nombre exponente, de ahí viene el nombre de la función, o índice, también se le puede decir, ¿sí? Y K, a lo mismo que A, puede pertenecer a los reales también. La única situación que no puede llegar a ocurrir es que A y K en simultáneo sean igual a 0, ¿sí? K igual a 0 y A distinto de 0, o K distinto de 0 y A igual a 0. ¿Por qué no pueden ocurrir en simultáneo? Si yo tengo 0 la 0, ¿qué resultado tiene esto? Yo no sé si lo llegamos a conversar en la primera clase, porque es una propiedad que, bueno, es algo que tenemos que saber porque es algo indeterminado, ¿sí? Para la matemática no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque fíjense, si nosotros, el primer ejemplo podría ser que K igual a 0 y A distinto de 0. Entonces yo podría decir, no sé, que tengo 5 elevado a la 0. Nosotros sabemos que cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿sí? Y la otra situación que tenemos es que si K es distinto de 0 y A es igual a 0, o sea, 0 elevado, no sé, a la 3, este resultado nos va a dar 0. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo con toda esta información me vengo hasta acá, 0 elevado a la 0, puede ser 1 o puede ser 0. Y no pueden ser dos posibles resultados, ¿sí? Entonces, como no podemos determinar qué, es algo indeterminado que no se... directamente consideramos que no podemos encontrarnos en esa situación. Si esta es indeterminado, si no, puede ser que haya algún error en algún lado. Esto es importante porque justamente en las funciones exponenciales nuestras bases nunca pueden ser 0, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahora, no, antes de irme, sí, está bien. Perdón, que me colgué. Otra propiedad que quiero recordarles, esto lo vamos a retomar ahora con función exponencial, pero una propiedad que vamos a utilizar mucho es la siguiente. Cuando el valor K sea menor a 0, ¿sí? O sea que K sea un número, valor negativo. Esto es algo que quisiera creer que lo recuerdan de primer año, ¿sí? Yo voy a poner un ejemplo. Y es que si nosotros tenemos, no sé, 2 elevado a la menos 3, ¿sí? Al tener el exponente negativo, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que invertir el numerador y el denominador, ¿sí? O sea, este menos de acá lo que produce es que reescriba de esta manera mi expresión y que el número quede positivo, ¿sí? Queda lo opuesto, digamos. Y de acá resolvemos, que ya que estoy, lo voy a escribir. Saben que una propiedad de la potencia respecto a la división es que es distributiva. Entonces a nosotros nos va a quedar 1 al cubo y 2 al cubo. Y esto también es importante porque fíjense cómo cambia la escritura, ¿sí? Yo lo tenía entre paréntesis elevado al cubo porque quiere decir que está afectando a los dos, ¿sí? Si nosotros llegásemos a escribir esto elevado al cubo, por ejemplo, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo es que el 1 está siendo afectado al cubo, entonces nos quedaría 1 y 2, ¿sí? En este caso, como escribí entre paréntesis, se distribuyó
la potencia, entonces acá nos va a quedar un octavo como resultado. ¿Bien? Otra situación que puede pasar, que quizás es un poquitito más visual, para cuando tenemos un exponente negativo, es si tuviésemos menos 5 medios elevado a la menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros dijimos que si tenemos el menos, lo que se produce es que se modifica, ¿sí?, el lugar del numerador y el denominador. En nuestro ejemplo anterior teníamos 2 y se convirtió en un medio, porque estoy completamente segura que saben que en los números enteros el denominador es 1, ¿sí? Pero bueno, si tenemos una fracción quizás es un poquito más visual, ¿no? De cómo se invierte entonces numerador y denominador. Y acá entonces me quedaría al cuadrado por ser a la menos 2. Que esté al cuadrado ya nos está indicando que el resultado va a ser positivo, ¿sí? Acuérdense de eso, que siempre que estoy elevando una potencia par, el resultado va a ser siempre mayor a 0, ¿sí? Y acá hacemos la distributiva, nos quedaría 2 al cuadrado y 5 al cuadrado, por ende tendríamos que esto es 4/25 como resultado. Bien, habiendo repasado esto, que me parece lo más importante, ¿sí?, para poder trabajar funciones exponenciales, vamos a ir directamente a las mismas. Bien, la función exponencial entonces va a estar escrita como f de x igual una base elevado a un exponente, ¿sí? Condiciones generales que van a aparecer acá. A va a ser, va a pertenecer a los reales mayores a 0, excepto el 1. Y ustedes después van a usar GeoGebra y van a observar por qué es que no puede tomar ni valores negativos, ni bueno, el 0 ya sabemos por qué no, y por qué el 1, ¿sí? Tampoco puede ser una opción. A su vez, también tenemos un g de x, que es el exponente, ya no es más un k como antes, porque en el exponente entonces vamos a poder encontrarnos con algún tipo de función que va a ser una función polinómica, por lo menos lo que vamos a estar analizando en los próximos ejercicios, ¿sí? No va a ser solamente una x, ¿sí?, sino que nos vamos a poder encontrar con alguna expresión. Pero bueno, no me voy a adelantar, ya lo vamos a ver. Otros valores que pueden llegar a aparecer es el valor k, ¿sí?, que va a ser una constante multiplicando a la base, que este valor sí puede pertenecer a los reales. Puede pertenecer a los reales, o sea, puede ser un valor positivo, puede ser negativo, menos el 0, ¿no? Vale aclarar, porque bueno, si es un 0 absorbe todo y nos quedamos sin x, así que no nos sirve. Y también puede aparecer acá un número sumándose, que vendría a ser el término independiente, y este término, bueno, puede pertenecer a los reales, puede ser cualquier valor, no tenemos ningún problema con el mismo, ¿sí? Las únicas condiciones ocurren en la base, que no puede tomar ni el valor 0, ni valor negativo, ni el 1 mismo. Muy bien. Aclarado esto, vamos entonces a comenzar con un primer ejemplo, ¿sí?, que va a ser el siguiente, el que vamos a analizar. F de x igual 2 a la x menos 3, ¿sí? Ustedes, por lo que tengo entendido, ya el año pasado han trabajado con estas funciones, pero lo primero que vamos a hacer entonces es en GeoGebra, vamos a recordar cómo es la curva. Bueno, vamos a primero observar entonces la curva de la expresión que vimos recién. Sabemos que era 2 elevado a la x, y acá atentos y atentas, si ustedes también van a estar trabajando con GeoGebra, que es mi recomendación. Si nosotros escribimos el menos 3, bueno, acá puse dividido. Si escribimos el menos 3, fíjense que queda en el exponente, y seguramente que observaron a la derecha cómo se movió la curva, un poquitito, pero se movió. Bien. Y en realidad queremos que nos quede como término independiente. Entonces lo que hay que hacer es tocar la flechita que va hacia la derecha, así que está abajo del igual, y ahí entonces salimos del exponente y nos encontramos como en la línea, en la misma línea que la base, ¿no? Bien, y ahí tenemos entonces nuestra expresión, ¿sí?, ya graficada. Supongo que ustedes algo de estas curvas ya conocen, por lo que me han mencionado. Y tenemos que en el menos infinito la curva parece constante, ¿no?
parece, o sea, es prácticamente una recta. Ahí voy a poner esto. Esperen que lo que voy a hacer es esto que me dé otro color, porque la verdad que horrible. Ahí está. Bien, ahí tenemos la curva entonces de la expresión y fíjense que parece constante en el menos infinito. Obvio que si hacemos zoom, bueno, hay que hacer un montón de zoom. Ahí aparece la distancia. Y si, bueno, si nos vamos al menos infinito de nuevo, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? No hace falta que lo vuelva a repetir, ya lo vimos en los otros videos. Y si no, invito a que grafiquen ustedes la función, así lo pueden ver. Bien, bueno, ahí entonces estamos volviendo a un poco la escala más normal, más cómoda. Bien, y en el más infinito tenemos que no tenemos una asíntota horizontal, sino que la expresión, a medida que toma valores más grandes para la x, cada vez está más arriba. Así que imagínense que si para 8 está en un valor cercano al 100, ¿no? Más o menos, imagínense lo que puede ser en el más infinito, ¿no? En valores mucho más grandes de la x, vas a tener valores mucho, mucho, mucho más grandes de la y. Bien, volvemos acá a nuestro origen de coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer entonces es analizar analíticamente cómo es que descubrimos en cuál de los dos infinitos se encuentra la asíntota. Bien, ya observamos la curva y notamos que existe una asíntota horizontal, ¿sí? O sea, de un lado sí existe y del otro no existe, y ahora lo vamos a descubrir de manera analítica cómo es que podemos definir eso. En primera instancia, lo pudimos observar en la curva que el dominio de estas funciones son todos los reales, ¿sí? No hay ningún valor que no pueda tomar x. Puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser el número que yo quiera, que la curva va a existir. Lo pudimos ver recién, entonces, en el GeoGebra. Así que lo primero que yo voy a dejar acá definido es que el dominio es igual a todos los reales, ¿sí? Por lo menos en este caso, porque solamente está elevado a la x, ¿sí? De momento no vamos a tener ningún problema y de hecho las funciones que vamos a estar analizando en este primer acercamiento con los límites van a ser funciones un poquitito más sencillas. O que tienen dominio real, mejor dicho. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es definir en qué infinito está la asíntota horizontal. Ya vimos que en uno sí y en otro no. Entonces lo que vamos a tener que hacer es límite de x tendiendo a menos infinito. Sí o sí acá vamos a tener que desglosar, ¿sí? Porque no va a dar lo mismo. Y en el límite de x tendiendo a menos infinito, entonces tenemos 2 elevado a la x menos 3. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre esa función. Y si yo reemplazo la x por menos infinito, me va a quedar 2 a la menos infinito menos 3. ¿Sí? Fíjense la particularidad de lo que está ocurriendo acá, que nuestra base está siendo elevada a un valor negativo. ¿Y qué repasé yo hace un ratito? Que siempre que tengamos un exponente negativo, vamos a tener que invertir el orden del numerador y el denominador. Por ende, nos va a quedar límite de x tendiendo a menos infinito de un medio. ¿Sí? Voy a invertir porque este de acá sabemos que tiene un 1. Lo vamos a invertir y nos va a seguir quedando el infinito y le vamos a restar 3. ¿Bien? Continuamos. Lo que vamos a tener que hacer ahora entonces es distribuir el infinito. Me va a quedar 1 al infinito sobre 2 al infinito menos 3. Y acá, en este caso, tenemos que 1 al infinito es 1, ¿sí? Porque 1 elevado a cualquier número es 1, siempre. Así que esto de acá tiende a 1. Y en este caso tenemos 2 elevado al infinito que nos da infinito, ¿no? Porque si tengo 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16 y así sucesivamente. Cada vez es más grande el valor. Si yo le elevo un número muy, muy, muy grande, me va a quedar un valor muy, muy, muy grande, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Y entonces en este caso quiere decir que vamos a tener límite de x tendiendo a menos infinito de 1 sobre infinito menos 3. ¿Y qué sabemos nosotros y nosotras acá? Que siempre que yo tengo una constante dividido infinito, esto de acá tiende a 0. Y 0 menos 3 es menos 3. Y es donde existe la asíntota horizontal en y igual menos 3 en el menos infinito. ¿Sí? Vamos a tener que aclarar en cuál de los infinitos está ocurriendo. Que espero que recuerden, lo acabamos de ver recién en el video, la asíntota horizontal ocurrió en el menos infinito y no en el más infinito. Ahora igualmente vamos a corroborar que en el más infinito no tengamos asíntota horizontal, ¿sí? Corresponde hacer el análisis
que de hecho en realidad también nos puede servir hacer este análisis, porque si los dos nos llegan a dar un valor numérico, quiere decir que uno de los dos está mal calculado. Y si los dos nos da infinito, quiere decir que uno de los dos está mal calculado, ¿sí? En este tipo de funciones. Después veremos otras que a lo mejor eso no ocurre. Bien, entonces, tenemos esta función que vamos a calcular el límite en el infinito, así que tenemos 2 a la x menos 3. Esto va a ser igual al límite de x tendiendo a más infinito, y nos quedará 2 elevado al infinito menos 3. Y si yo estoy haciendo este cálculo, 2 elevado al infinito me da infinito, menos 3, quiere decir que al infinito si le resto 3, estamos muy de acuerdo que positivo, ¿no? Estamos de acuerdo que el resultado entonces va a ser más infinito, porque no me cambia en nada que un número extremadamente grande le reste 3, ¿sí? Este va a ser el resultado. Y ya sabemos desde antes que si un límite infinito nos da infinito, no tenemos nada para decir, o sea, por lo menos en realidad podemos afirmar que no existe asíntota horizontal, ¿sí? En este valor. Menos 3. Ah, no existe, no, bueno, nada, hagan de cuenta que esto no lo escribí, ¿estamos? Bien, entonces podemos afirmar que en el menos infinito sí existe asíntota y que en el más infinito no existe asíntota horizontal, ¿sí? Y es todo el análisis que vamos a estar haciendo en este momento en las funciones exponenciales.